Unicornios queremos seguir ahondando acerca del propósito y nada mejor que entender cómo está el estado del arte del propósito en nuestras empresas, pero también en los distintos ámbitos, porque están los trabajadores que tienen un vínculo con el propósito de una organización, los consumidores, que es otro, la misma organización y la cultura organizacional, así que tiene hartas patitas que queremos tratar y ahondar con Carmen Montes, que es consultora senior y líder de práctica de propósito y estrategia de Alma Brands. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Mariana, bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí, Carmen. Primero, contémosle a la gente qué es Alma Brands. Sí. Mira, Alma Brands es una consultora que lleva 15 años en el mercado en Chile, pero también haciendo trabajos en otros países. Nosotros trabajamos acompañando a las empresas a hacer empresas con propósito, a hacer mejores empresas, y que todas las iniciativas, todas las acciones que hacen las empresas estén enmarcadas, ¿no?, en un sentido que vaya más allá de el beneficio económico y el aporte económico que la empresa puede hacer. Que esa es como la condición base para que exista una empresa, ¿no? Yo tengo un problema, lo soluciono, tengo una retribución económica, pero ahora las dimensiones son mucho más complejas cuando estamos hablando del mundo actual también, o de lo que uno esperaría de una empresa, ¿no? Sí, de todas maneras. Y de hecho otra cosa que hemos visto es que la pandemia también generó un espacio de reflexión en las personas respecto de qué espera de las empresas, ¿no? Cómo es la vida, cómo es la calidad de vida también en la empresa, con esto además de del teletrabajo, ¿no? De poder tener trabajos híbridos y decir, bueno, yo compatibilizo mejor. Se generó un espacio de reflexión también ahí. Y además, bueno, y esto es antes de la pandemia, ¿no?, del COVID, es que hoy día las personas están pidiéndole más a las empresas. Ya no solo se miran como un ente económico, puramente económico, sino que también hay conciencia de que uno pasa mucho tiempo en su lugar de trabajo, ¿no? Tú misma aquí en la radio debes tener varias... Estoy acá desde las 6 de la mañana. Varias horas, sí, ¿no? Claro. Entonces ya no es que uno va a su trabajo y hace una pega por la cual recibe una retribución económica, claro, sino que uno también busca otros elementos, algo que le dé sentido, ¿no? Porque si no es bastante árido. Eso por un lado. Y por otro lado también hay una exigencia que yo creo que tiene que ver con desde ser un proveedor para una gran empresa, por ejemplo, o ser el trabajador de lo que tú estás hablando, pero también el consumidor, el que recibe esto, ¿no? ¿Cuánta conciencia tenemos hoy día, ya que estamos hablando del estado del arte, del propósito y la importancia del mismo? Mira, el estudio que nosotros hicimos, y como tú bien decías, es la tercera medición del estado del arte del propósito. Nosotros lo que quisimos como Alma Brands es ir a ver específicamente en este estudio cómo los líderes perciben, cómo los líderes consideran que sus empresas están avanzando o no en este viaje al propósito. Nosotros lo entendemos como un viaje porque no es algo que yo resuelva de una vez, que yo defina cuál es mi propósito, claro. Y entonces levantamos justamente si las empresas tienen propósito, si lo tienen, cuánto lo han implementado, cuánto lo han desarrollado. Una capite, Carmen, sí, porque sí. Antes era como la visión, la misión, ¿no? Que era como casi como un commodity, ¿no? Yo voy a poner en mi sitio web mi visión, mi misión, era como el análisis FODA, como cosas que estaban medio automatizadas. Sí. Hoy día eso tiene más complejidad. O sea, cuando tú le preguntas a un líder de una organización, ¿cuál es tu propósito? ¿Basta con que te diga, oye, es mi visión o mi misión? Bueno, esas distinciones, y nos hemos encontrado mucho con eso, ¿no? Sí. Y además que, como tú bien dices, en las páginas web de las distintas empresas está eso, ¿no? De hecho está la visión, la misión y los valores, claro, que es como las definiciones clásicas. Básicas, claro. Y claro, cuando uno piensa en la misión tiene que ver con lo que yo hago, ¿no? Tiene que ver con el quehacer. La visión te habla más de hacia dónde quiero ir, ¿no? Y el propósito es la dimensión del sentido. Entonces, algunos dicen que el propósito es como la definición moderna, ¿no?, de visión, misión. Yo creo que tienen algo de complementario, eventualmente, sobre todo que además tampoco se trata como de barrer con lo que hay. Pero desde cómo nosotros construimos el propósito, nosotros
hablamos de que existe un qué, ¿no? Lo que la empresa hace. Existe un cómo las empresas, las organizaciones hacen su trabajo, ¿no? Que tiene que ver con aquellas cosas en las que las empresas creen. Y está muy linkeado a los valores, ¿no? Está muy linkeado a, por ejemplo, si yo quiero tener una empresa con niveles de excelencia, ¿no? Empresas que tienen un compromiso con la innovación o un compromiso con la sostenibilidad. Entonces, ese cómo, que de alguna manera es un sello distintivo de cómo las empresas hacen lo que hacen, también forma parte de estas definiciones que hacemos. Y en el corazón como de este modelo que es el Golden Circle, que es un modelo de Simon Sinek, con que nosotros trabajamos, está el propósito que tiene que ver con la razón de existir, ¿no? De una organización, y que lo que busca, como decíamos al comienzo, es que las empresas no solo busquen sus logros económicos, sino que también se preocupen por generar un impacto positivo en las personas, en el entorno, en sus trabajadores, por supuesto, ¿no? Entonces es una definición, si tú quieres, que más además completa, tiene más dimensiones, ¿no? Sí, y además hay otros elementos. Nosotros entendemos también, y es algo que hemos ido en estos 15 años como descubriendo, ¿no? Que no solo está la definición o este encontrar, descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco más allá? ¿Cuál es el porqué de lo que la empresa hace? Sino que también nos hemos dado cuenta que hay otro tema importante que tiene que ver con el liderazgo al interior de las empresas, con empresas que puedan tener una mentalidad de propósito, un mindset de propósito, decimos nosotros. Y ahí hay 3 elementos que son claves. El primero tiene que ver con las relaciones significativas, ¿no? Empresas que logran o que promueven que existan relaciones basadas en la confianza al interior de la empresa, ¿no? Lo segundo tiene que ver con el impacto y la contribución, ¿no? Sentir que cada uno, desde lo que hace, está aportando algo, ¿no? No es solo vender un producto o elaborar una pieza de una máquina, ¿no? Sino que eso tiene una contribución, es importante lo que yo hago, ¿no? Y el tercer componente tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo. Sentir que donde uno está creciendo, está desarrollándose, está aprendiendo, está evolucionando, ¿no? Entonces, además de esta definición, ¿no? de que nosotros acompañamos a la empresa a descubrir cuál es su propósito, también nos damos cuenta que para que ese propósito se despliegue, se active, y no quede como una definición, sino que se traspase a la cultura, claro, se traspase a la manera de hacer negocio, a las iniciativas que las empresas generan para crecer, para ampliar su ámbito de acción, nos damos cuenta que son claves, ¿no? Y hay un tercer elemento, o sea, además de la definición y de este liderazgo, de este mindset de propósito, que es más profundo todavía y que tiene que ver con que las personas puedan de alguna manera conectar con el propósito que tiene la empresa. Y hacer lo propio de alguna otra forma. No necesariamente mi propósito va a ser igual o el mismo que una empresa tiene, pero yo tengo que de alguna manera poder conectar, claro, tener onda por el tío con lo que a mí me importa, claro, lo que le da sentido a mi vida, claro, ¿no? Leía un estudio que se hizo afuera en Estados Unidos, pero el hallazgo, después de haber entrevistado a muchos trabajadores, creo que era una muestra como de 1,000 casos, decían que un 70% de las personas decía que su propósito lo encontraba en el lugar de trabajo, claro, ¿no? Entonces, claro, si uno... se va traslapando, por decirlo de alguna manera, porque tú pasas, y lo decías tú al comienzo de nuestra conversación, pasas muchas horas en la empresa, entonces también es tu vida. Exactamente. Entonces, y claro, no es que tampoco uno todo su sentido de propósito lo viva o lo encuentre, ¿no? En el trabajo o en la vida, claro, personal, privada, sí,
pero sí una parte importante de ese sentido está en el trabajo, o nosotros quisiéramos, ¿no?, que estuviera. Exactamente, para sería que lo no deseable. sea- Estamos conversando con Carmen Montes, quien está a cargo de liderar las prácticas de propósito y estrategia en Alma Brands. Vamos a seguir hablando de cómo está el estado del arte y para que me diga las principales conclusiones de este tercer estudio. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos conversando. Okay. Y seguimos aquí en Tierra de Unicornios hablando de propósito con Carmen Montes de Alma Brands. Bueno, en este tercer estudio, cuéntame cuáles fueron los principales hallazgos, porque ya algo habrá evolucionado en estos 3 periodos, ¿no? En nuestras empresas, o también cuánto pesa la incertidumbre, el tema económico, quizás todo lo que está pasando en la economía exterior que puede influir en la interior, etcétera. Sí, bueno, en esta medición, al igual que en las anteriores, nos encontramos con que el propósito desde la mirada de los líderes es sumamente importante, o sea, al menos lo consideran un elemento relevante de descubrir, de definir. Un 87% de las personas que entrevistamos, que eran directores, gerentes generales y gerentes de área, un 87% dice que en su empresa sí hay un propósito, ¿no? Ok. Pero también... ¿Y lo saben? ¿Ese 87% sí, sabe? lo saben. Ya, ok. Pero cuando tú mencionabas, ¿no?, qué pasa con los líderes versus las personas que trabajan en las empresas, esa percepción o esa idea de que hay un propósito, en el caso de los colaboradores baja un 53%. Ya. Entonces, claro, hoy día los trabajadores de las empresas, los colaboradores tienen reconocen menos que la organización, la empresa donde están tiene un propósito. Ahí hay una brecha, ¿no? Claro. Pero por otro lado, en el estudio aparece que cuando preguntamos por el impacto, ¿no?, ¿qué impacto tiene que tu organización tenga un propósito? Hay dos elementos, dos aspectos que se han mantenido en las 3 mediciones y que tienen que ver con el impacto en el mundo interno. Ya. Por una parte, cómo impacta en el sentido de orgullo y pertenencia de los colaboradores respecto de su empresa. Es decir, aquellas organizaciones que tienen propósito logran que sus colaboradores se sientan parte y orgullosos. Y lo segundo tiene que ver con que las relaciones de colaboración en torno a un objetivo común también es otro impacto que se visualiza con claridad, ¿no? Interesante eso también. Y eso es muy interesante porque de alguna manera se evidencia, ¿no?, el impacto que tiene en la cultura, ¿no?, Claro. en el mundo interno, y el impacto que eso tiene en el trabajo que cada uno hace, Eso ¿no? quizás te hace también más fácil cierto grado de liderazgo, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a pensar en estas empresas que hoy día trabajan como más en círculos, por decirlo de alguna manera, organizacionalmente hablando, por proyectos, por objetivos, ¿no? Que se empieza como a atravesar quizás también departamentos, cosas que antes estaban muy en silo, ¿no? Bueno, hoy día lo vemos, ¿no?, con los distintos clientes con que nosotros trabajamos, las distintas empresas, que es clave el trabajo en equipo, la coordinación, la integración, ¿no? Claro, hay especialidades, hay áreas, ¿no? Pero de todas maneras, tanto al interior de los equipos como entre áreas o equipos, la colaboración es clave. ¿Cómo hacemos, Carmen, que el propósito no se vuelva como un concepto sin vida, un concepto pasivo? Porque uno lo empieza a escuchar y ya lo venimos escuchando mucho tiempo, es como cuando uno habla del ecosistema, innovación, como que hay palabras que se vuelven, que se manosean un poco, ¿no? ¿Cómo hacemos que el propósito salga de ahí y se quede como enquistado para que realmente cumpla esa función dentro de la organización? Bueno, claro, uno escucha lo que dices tú, ¿no? Que es una moda o que... Claro, todo el mundo habla de propósito. A ver, lo que vemos nosotros es que cada vez es un imperativo al final. Claro. Hoy día hay estudios que muestran que hay una relación entre el éxito de las empresas y la sostenibilidad de los negocios cuando esos negocios, esas empresas tienen un propósito, ¿no? Las personas, y en eso hay evidencia, las personas trabajan mejor, mejoran sus niveles de salud, de compromiso, lo que decía que muestra este estudio, ¿no?, del orgullo y la pertenencia.
Entonces, este sistema, ¿no?, que son las empresas, y que, como decía, no es solo un sistema económico, es un sistema que tiene que ver con las personas, ¿no? Entonces, si las personas trabajan bien, la empresa funciona bien. Y por otra parte, también hay datos respecto de que para el consumidor, ¿no?, empresas con propósitos son más atractivas, son preferidas o más consideradas, ¿no? En ese punto me gustaría que nos detuviéramos unos minutos. Vamos a seguir conversando con Carmen Montes, que es consultora senior y líder de práctica de propósito y estrategia en Alma Brands. Vamos a seguir hablando de propósito, por supuesto, acá en Tierra Única. Y hablemos del propósito cuando estamos tratando de no solamente ser sostenibles en el tiempo, sino también de diferenciarnos con nuestra competencia. Carmen, estábamos hablando de este estudio que han desarrollado con Alma Brands a través de los años y que también integra esta dimensión, la dimensión, ¿no?, que es cada vez más competitiva, de cómo yo me distingo del resto de mis competidores a la hora de ser preferido por el consumidor. Uh-huh. Bueno, el propósito cuando efectivamente se instala en la organización, no solo tiene que ver con comunicarlo, no solo tiene que ver con contarle a toda la empresa que yo tengo un propósito, sino que se va instalando en toda la manera de trabajar, en las iniciativas, ¿no?, que las empresas definen realizar o no. Uh-huh. Y de esa manera el trabajo que se hace es mejor, ¿no? Lo que yo le puedo ofrecer al consumidor cuando estoy considerando generar un impacto positivo y no solamente hacer dinero, ¿no?, se traduce en una mejor experiencia, se traduce en productos, ¿no?, que conectan mejor con lo que las personas están buscando, que resuelven necesidades. Hay mucho también que tiene que ver con la empatía, con la conexión, con la amabilidad con que yo también como empresa me vinculo, ¿no? Tiene que ver con revisar procesos, tiene que ver con tomar en consideración lo que al consumidor le ocurre, ¿no? Claro. Y desde las personas también, o sea, las personas cuando estamos frente a una empresa, una marca, un producto que no solo no sé, es rico, ¿no?, o es bonito, sino que además tiene un sentido. O sea, además uno sabe que, no sé, que esa ropa se hizo de una manera respetuosa del medio ambiente, respetuosa de las personas. ¿La gente está dispuesta a pagar más? La gente, y eso es difícil porque cuando se pregunta en los estudios, ¿no?, hay mucho probablemente de declarativo, pero sí, y te dicen que sí.